trabajamos. Nuestro objetivo de aprendizaje es el de crear una historia de ficción con el objetivo primordial de explotar la imaginación del lector oyente mediante la descripción de personas, lugares y situaciones fantásticas y únicas. ¿Vamos? Continuamos ya nuestra definición. Recuerden que la clase anterior ustedes dieron sus conocimientos previos sobre qué es un cuento, sobre qué entienden un cuento y dieron algunos nombres de cuentos que conocen. Entonces ya hoy vamos ya a la parte ya de concepto de qué es un cuento, su definición, su estructura y sus características. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con la definición. Tenemos que un cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real. O sea, es una historia, es lo que se va a contar, lo que se va a relatar, que puede ser real o puede ser imaginaria. ¿Listo? Vamos a la estructura. Recuerden que la estructura para un cuento está dividida y conformada por título, comienzo, nudo y desenlace. Título, comienzo, nudo y desenlace. Esa es la estructura que debe tener un cuento. Y ahorita vamos a ver qué significa cada una. Entonces, tenemos, primero, vamos con comienzo. ¿Qué es el comienzo? ¿Qué significa comienzo? O también se dice la palabra inicio. Entonces, vamos a ver qué es. Es el inicio de la historia donde se presentan los personajes y la situación en la que habitualmente se produce un desequilibrio o elemento de ruptura que desencadena la trama, o sea, la historia. O sea que el comienzo es el inicio de la historia, es cómo inicia esa historia y donde aparecen los personajes y una situación que va a producir toda la trama de esa historia. Vamos ahorita con el nudo. ¿Qué es el nudo? Que ya vimos comienzo, que es el inicio de la historia con los personajes y con la trama de la historia. ¿Qué es el nudo? El nudo es la parte central del relato o de la historia, donde se plantea el conflicto en el trama y los personajes llevan a cabo acciones inesperadas. Entonces, el nudo es la parte central donde aparece el conflicto, la situación de esa historia, qué pasa con los personajes empiezan a actuar, empiezan a mostrar qué es lo que sucede en esa historia. Entonces, la estructura, tenemos comienzo, tenemos nudo, ahora vamos a ver qué sería el desenlace. Entonces, ¿qué significa desenlace? Desenlace es el cierre del relato, que en ocasiones restableciéndose el equilibrio inicial y concluyendo con una nueva situación. O sea, que el desenlace es el final del cuento, ¿listo? O de la historia. Como se puede restablecer algo del inicio o se puede concluir con una situación diferente. Y aquí tenemos una pequeña, nos muestran una diferencia de una fábula. La fábula, la historia termina con una moraleja. Entonces, esa es la diferencia entre un cuento y una fábula. Entonces, en el cuento tenemos la estructura, comienzo, primero el título, porque el título es el primero, el título es el nombre, pues, el nombre del cuento, cómo se va a llamar el cuento. Tenemos comienzo, tenemos nudo y tenemos desenlace. Estas son las cuatro partes o las cuatro partes que conforman la estructura de un cuento. ¿Listo? Vamos entonces a mirar las características de un cuento. ¿Qué caracteriza un cuento? ¿Qué es lo que tiene que tener un cuento? Que lo hace diferente a los otros géneros narrativos, a los poemas, a las fábulas. Entonces el cuento primero
Tiene una estructura central vinculada a un protagonista. Segundo, las acciones suelen ser ubicadas en tiempo y espacio desde el inicio. Es decir, en un cuento tiene varias formas de empezar el cuento. Entonces dicen, había una vez, hace mucho tiempo, hace años, algunas semanas, algunos días. Entonces nos dan el tiempo, en el tiempo que acaba de decir que sea la historia, como nos da el espacio que es el lugar. ¿Dónde ocurre esa historia? ¿En qué lugar? Que en el bosque, que en una casa, que en una finca. Entonces ahí es el lugar. Entonces el cuento, como aquí tenemos un ejemplo, había una vez, pero podemos saber que hay muchas acciones. Entonces, como hace mucho tiempo, hace muchos años, un día, meses, listo. Ahora vamos a mirar otra característica. Es ficticia, ficticia. Entonces tenemos que cada acción desencadena una consecuencia y los personajes principales deben resolver los problemas o superar pruebas difíciles para poder lograr su objetivo. Entonces ahí hubo el ejemplo que uno me decía de Jumanji. Como en Jumanji, en esa historia sucedió tantas cosas que les tocó pasar por muchos obstáculos para poder culminar ese juego. Entonces pasaron por muchas pruebas difíciles. Entonces puede ser ficticio, el cuento puede ser ficticio, sea imaginario o también puede ser real. También tenemos otra. Existe uno o varios personajes claves que son los esenciales. Deben ser breves y para que el protagonista pueda superar sus pruebas, un ejemplo, el hada que ayuda a la princesa o el animal que indica el camino a seguir. Entonces, otra característica es que hay personajes claves o esenciales o principales, que el cuento debe ser muy breve, el protagonista puede superar sus pruebas y aquí nos dan ejemplo de algunos personajes de la que ayuda a la princesa y el animal que indica el camino a seguir. Y hay muchos ejemplos más. Bueno, como última característica tenemos que deben ser leídos del principio al fin como una estructura única. O sea, no podemos leer el final del libro o leer solamente la mitad o un capítulo o un fragmento. O sea, no podemos hacer eso porque entonces al ser unas narraciones breves y con una estructura básica, si nosotros no seguimos esa estructura del cuento y vamos a leerlo por fragmentos, pues se nos va a perder el efecto que la historia nos quiere contar o nos quiere mostrar. Entonces, hasta aquí tesoros quedamos. Vimos lo que es definición de cuento, vimos la estructura y la función de cada parte de la estructura del cuento y vimos las características importantes que debemos tener en cuenta en el cuento. En la próxima clase de la próxima semana veremos, primero que todo, una tarea que por favor revisen en Classroom porque ya esa tarea se subió para el próximo jueves de la próxima semana, entonces para que la tengan en cuenta y la socialicemos en clase. También habrá otra actividad donde yo misma creé en PowerPoint un cuento interactivo que yo sé que les va a encantar, entonces ese cuento se lo voy a narrar de una forma interactiva y luego con ese cuento vamos a hacer varios ejercicios que nos va a servir mucho para nuestro trabajo. Bueno, corazones, un abrazo grande, bendiciones y muchas gracias por participar y por estar siempre atentos. Un abrazo, chao.